Hola, bienvenidos a una nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Hoy hemos preparado 3 temas que nos llevarán a El Salvador, México y Argentina. Contaremos con un vídeo sobre el fin de la ley de amnistía de El Salvador, que se aprobó en 1993, tras más de una década de guerra civil y que se derogó el pasado mes de julio. Luego conoceremos a una de las mejores sumilleres del mundo, la mexicana Sandra Fernández. En nuestra última parada de hoy veremos cómo la música clásica en directo da fuerzas a los pacientes de los hospitales de Buenos Aires. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Fin de la ley de amnistía en El Salvador. La sumiller mexicana más galardonada se esfuerza por promover el vino de su país. Un proyecto lleva música clásica en directo a los hospitales. 75.000 personas fallecieron durante la Guerra Civil de El Salvador, un conflicto que marcó a toda una generación de centroamericanos. Insurgentes de izquierda lucharon durante años contra un ejército respaldado y entrenado por Estados Unidos. El Salvador fue uno de los campos de batalla de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un baño de sangre desde 1980 hasta 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz. Pero casi un cuarto de siglo después, no todo se ha perdonado u olvidado. Desde algún lugar del Salvador, Radio Venceremos, emisora del Frente Farabundo Martí, para la liberación. De esta manera, Radio Venceremos hace 6 meses, el 10 de enero, iniciaba sus emisiones desde el Frente Oriental Francisco Sánchez. A continuación presentamos la increíble... El abogado Ovidio González trabaja en un centro de ayuda legal gratuita en San Salvador, dando a familias de víctimas que vieron vulnerados sus derechos humanos para que tengan justicia o para encontrar los restos de sus seres queridos o información sobre quienes desaparecieron. En una sociedad tiene que haber justicia, ¿verdad? Y debe de establecerse en el sistema de justicia esa equidad, ¿verdad? La justicia debe de ser para todos por igual. No pueden haber ciudadanos de segundo grado, ¿verdad? O sea, sino que todos deben de ser iguales. Y la otra cuestión es que cuando no se investigan estas cosas, ¿verdad?, ni se dan a conocer, los pueblos tienden a repetir, ¿verdad? Y eso ha ocurrido en El Salvador. En El Salvador, ya en el 32 tuvimos una masacre, ¿verdad?, en donde se exterminaron casi a los indígenas, se les quitaron sus tierras. Pero si uno va a buscar información sobre esa masacre, es muy poca la que se encuentra. Entonces, y hoy en el 80, ¿verdad?, volvemos a repetir, ¿verdad?, ese tipo de masacres. No es posible. Están las desapariciones. Y hoy, bueno, en el 80, ¿cuántas desapariciones hubieron? Y hoy actualmente están habiendo desapariciones también, o sea, como nunca se sancionan, nunca se investigan, ¿verdad? Entonces esos hechos vuelven a repetirse. Entonces lo que se quiere es que no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Que la sociedad tome conciencia. Las heridas siempre están abiertas, ¿verdad? No se han cerrado nunca. Si uno les pregunta a las víctimas, habla con ellos, algunas cuentan lo ocurrido, ¿verdad?, sienten el dolor, se les nota, ¿verdad?, el dolor. Algunas se cierran y se quedan en silencio, pero no es porque no quieran decirlo, sino que porque su trauma permanece mucho más fuerte todavía. Su trabajo estuvo dificultado durante más de 2 décadas por el sistema salvadoreño de justicia. Poco después de los acuerdos de paz, en 1993, se firmó una ley de amnistía para cerrar esas heridas. Su objetivo era permitir a los combatientes de ambos bandos del conflicto reinsertarse en la sociedad para ayudar a reconstruir el país. A decenas de oficiales militares que estuvieron envueltos en las masacres, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos se les permitió andar en libertad.
mientras que los familiares de sus víctimas se quedaron con preguntas sin responder y sin compensación por sus pérdidas. La amnistía lo que estableció fue un muro, ¿verdad?, de impunidad, ¿verdad?, para que no fueran juzgadas muchas personas que masacraron, ¿verdad?, al pueblo cometieron muchos hechos que son considerados como de lesa humanidad y crímenes de guerra. Son delitos que no pueden perdonarse, no pueden amnistiarse. Entonces, y además de eso, porque las mismas víctimas siempre han estado pidiendo justicia, ¿verdad? Pero el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo de El Salvador derogó la ley de amnistía. Las familias de las víctimas se alegraron, mientras que quienes respaldaron a los militares durante el conflicto señalaron que haría descarrilar el proceso de paz. El conflicto y el debate se reavivaron y resurgieron algunos de los casos sobre derechos humanos más emblemáticos del pasado. El asesinato en 1989 de 6 jesuitas y de sus 2 amas de llaves en el campus de una universidad privada de San Salvador impactó a los ciudadanos de la capital del país. Entonces, ¿usted escuchó los disparos? Sí, me despertaron los disparos. ¿A qué hora fue? Y a las 2 de la mañana aproximadamente. Y ¿Ellos vivían aquí? Ellos vivían aquí, sí, en este lugar. El padre José María Tojeira estaba allí. Bueno, allí nos despertamos todos, ¿verdad? Incluso un compañero, yo no me levanté de la cama, pero... Los asesinatos realizados por una unidad de élite del ejército salvadoreño fueron como un mazazo para la sociedad. Vio descender. Años más tarde, las pertenencias ensangrentadas de estos jesuitas se encuentran en un museo en el lugar de los asesinatos. Tiene un simbolismo permanente. Este museo ha sido un lugar de reconocimiento de la gente. Nosotros no nos podemos quejar de unas ciertas formas de reparación que han habido de hecho, ¿verdad? No ha habido tanto una reparación estatal o de las instituciones. La Fuerza Armada, a pesar de ser un crimen institucional, nunca ha querido pedir perdón por ello, pero el pueblo salvadoreño sí ha manifestado una solidaridad muy grande desde el primer momento, desde los días del asesinato, ¿verdad? A veces venían caminando para celebrar misa, para acompañar desde lugares de guerra y atravesando zonas de tiroteo para estar aquí en la universidad mientras velábamos a nuestros hermanos. Entonces la solidaridad ha sido muy fuerte y sigue teniendo este lugar ese simbolismo de solidaridad, de reparación de un dolor habido. Hoy el museo es una forma de garantizar que nadie olvide lo que ocurrió. Un esfuerzo impulsado por la derogación de la ley de amnistía. Lo que implica es una revisión de un pasado que fue silenciado y acallado de un modo muy duro, ¿verdad? Porque no solamente fue el gobierno, las instituciones estatales, sino con frecuencia la mayor parte de los medios de comunicación que hablaban de la necesidad de perdón y olvido, de silenciar el pasado, de no hacer nada con respecto al pasado. Y realmente había muchas personas heridas, dolidas, que se le habían violado derechos fundamentales y que tenían derecho primero a la verdad, que es la base de cualquier tipo de reconciliación y de seguir adelante. Y después también derecho a que esa verdad fuera reconocida por instituciones estatales. Pero los abogados de algunos de los responsables de esos crímenes no parecen muy preocupados. Carlos Guzmán representa a algunos de los oficiales del ejército que estuvieron involucrados en los asesinatos de la Universidad Jesuita. 2 de esos oficiales fueron declarados culpables en 1991 y otros 7 fueron liberados. La ley de amnistía declarada en 1993 aseguró que sus delitos no quedarían impunes. Sus abogados afirman que aunque se haya anulado la ley, no les afectará ahora. Aquellos casos que ya fueron judicializados, como el caso Jesuitas, por ejemplo, que ya fue judicializado, en donde hubo responsables y hasta condenados por el cometimiento de esos delitos, ya no pueden volver a ser enjuiciados.
La Constitución de la República nuestra establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Por lo tanto, ese caso específico yo lo veo imposible que pueda suceder a la luz de lo que nuestra Constitución establece. El asesinato de los jesuitas y otros casos destacados son probablemente los más significativos cuando se habla de vulneración de derechos humanos en El Salvador. No está claro si la supresión de la ley de amnistía ayuda a los familiares de las víctimas. Tampoco se sabe a ciencia cierta el efecto que tendrá en las 2 generaciones que han crecido desde que acabó la guerra. José Luis Sanz es director de El Faro, un popular y respetado diario online que ha cubierto gran parte de la etapa post-conflicto de El Salvador. Asegura que El Salvador se ha preocupado demasiado por culpar a las ideologías enfrentadas del conflicto. Considera que son más acuciantes problemas modernos como las guerras entre bandas, la desigualdad económica y la corrupción gubernamental. El mito de la confrontación de los 2 El Salvador por razones ideológicas y la idea de que las heridas de la guerra lo que hacen es dividir al Salvador entre izquierda, derecha, ex guerrilleros y gente que pudo formar parte o apoyar al ejército es falsa. Si hay 2 El Salvador, son los 2 que dividen, lógicamente, el acceso económico, ¿no? El poder económico y si hablamos de memoria de la guerra y de las heridas nunca cerradas de la guerra, es la que divide a las víctimas de los victimarios o de quienes guardan silencio. La vida diaria se antepone a todo lo demás y el hecho de que ahora no exista formalmente no esté ahí la ley de amnistía para simular un perdón que en realidad era falso o una solución que en realidad era falsa, no va a cambiar. Afirma, no obstante, que la verdad sobre el pasado tiene que divulgarse. Es la primera generación, o son las primeras generaciones que tienen alguna noción de democracia real. Es decir, El Salvador nunca vivió en democracia, ni siquiera tuvo un contexto en el que poder aspirar a una democracia real. No digo que los que estemos en ella, porque la participación y la exclusión hacen que llamar democrática la dinámica del Salvador sea decir demasiado. Pero lo cierto es que sí creo que las nuevas generaciones incorporan la transparencia, la participación, la libertad de expresión y el derecho a saber a su noción de construcción de sociedad. Y en ese sentido para ellos esto va a ser natural. Y les contrapone, espero que les contraponga a las generaciones que hicieron la guerra, sobre todo a quienes la dirigieron y a quienes pactaron la paz, que son al fin y al cabo las élites políticas que todavía gobiernan el país, tanto en la izquierda como en la derecha, y que nos mantienen un poco atados a su pacto. Los salvadoreños han sido capaces de hablar del sangriento pasado de su país, y sus leyes permiten ahora a quienes todavía lo deseen buscar la justicia que quizás no han tenido. En México los hombres dominan la industria vinícola, pero la única persona que tiene las 3 mayores credenciales otorgadas por la Sociedad de Educadores de Vino es una mujer. Sandra Fernández es una de las sumilleres más conocidas de México. Ha sido una entusiasta de vino durante los últimos 20 años, lo que le ha llevado a fomentar y promover los vinos mexicanos. Sandra es nuestra voz urbana de la semana. Sandra Fernández encontró su pasión cuando disfrutaba de un vaso de vino. El vino es una magia líquida, es una bebida que te puede llevar a diferentes lugares, te puede relajar, te puede excitar, te puede poner en un estado meditativo. Yo creo que hay vinos para toda ocasión también. Si encuentras
esos sabores del terroir, empiezas esos sabores de la tierra, del suelo, del clima, de las cosas que le dan vida a la vid y que detrás de ella está la naturaleza. México nos ha promocionado como un país vinícola durante mucho tiempo. Sin embargo, la industria vinícola mexicana tiene una larga tradición, tal y como explica el enólogo Daniel Almeida, que trabaja en Ciudad de México. México se identifica mucho con el mezcal, con el tequila, en la parte de historia del vino mexicano. Y bueno, desde 1517, después que llegó el señor Cortés, en fin, que trajeron vinos españoles, ya había cultura de vino acá, los indígenas ya después hicieron diferentes cantidades de plantaciones. Entonces hay una cultura, es un tema de erradicar un poco el tema del malinchismo, ¿verdad? De pensar de que en México no puede hacerse un gran vino. Ha existido un cambio en la manera de pensar de México fomentado por proyectos como Vinícola Urbana, una bodega urbana en el corazón de Ciudad de México. El objetivo principal es generar la cultura del vino y principalmente la cultura del vino mexicano. Y acá hacemos todo el proceso de vinificación. A esas nuevas generaciones darle esto, ¿no? Darle esta cultura del vino, que aprendan qué hay atrás de una botella de vino. A lo largo de la última década, México se ha ganado la fama de productor vinícola emergente, con bodegueros muy prometedores, excelentes restaurantes y ambiciosos sumilleres como Sandra Fernández. El área de sommeliería ha estado en manos de hombres durante mucho tiempo y yo creo que sigue estando. Hace 15 años no había sommeliers mujeres en México. Yo fui una de las primeras en empezar a relacionar el vino con el feminismo y no malentendido, sino simplemente una mujer liderando una industria que hizo fama. Esta mujer se esforzó por conquistar un mundo masculino en un país machista. Creo que no hay machismo que le gane al conocimiento, cuando lo puedes demostrar y lo sabes demostrar. Y yo creo que ese ha sido mi caso muy, muy particular. Sí lo tuve que buscar y sí lo tuve que demostrar. Poder entender que no tenía que ser un mundo en manos de hombres. Hoy en día, Sandra Fernández ha logrado llegar a lo más alto dentro del Círculo Vinícola de México, pero su éxito no llegó de manera gratuita. Siendo mujer, si quieres ser líder en tu industria, yo decida que las mujeres tenemos que sacrificar muchas veces más que los hombres para poder mantener y jugar ese rol, pero también he tenido que dejar cosas atrás, que me han pesado en su momento, pero al final se han compensado porque entendí que tenía el gran privilegio de poderme dedicar a lo que más me gusta. Mi caso fue querer ser una persona destacada y buscar por ser una gran profesionista en mi área y camino todos los días por ello. Si estás convencida que es tu pasión, entonces nada de lo que sacrifiques te va a importar. Tal vez hacernos más fuertes y no que sean flacueros. Eso me llevaba más de 700 pesos, de 3 camarones, el nudo chiquitito. Ahora intenta educar el paladar de sus compatriotas mexicanos respetando el presupuesto de cada individuo. Ese sommelier tiene que saber que una botella de 200 pesos merece igual crédito, igual voz, igual explicación que una botella de 15,000 pesos o de 30,000 pesos. La cultura de vino en México ha crecido y el consumidor se ha vuelto un mejor consumidor, de mejor calidad. La cultura de vino en México ha ayudado mucho también a que México como país sea un mejor productor de vino. Hoy, de cada 10 botellas que se descorchan en el país, 3 son de vino mexicano. Para Sandra, lo importante es amar al vino, atesorar su origen y la singularidad de una región, pero en la cultura vinícola también trata de buenas conversaciones y momentos de alegría. Es un gran tema que conecta con las personas,
conecta con la historia, con la cultura, con la geografía. Yo siempre digo que cada vino cuenta una historia diferente. Al final se trata de que sea un vino que tú puedas probar y que te puedas encontrar con él y que te puedas encontrar que te agrada. En las salas de espera y de recuperación de los hospitales de Argentina, los pacientes son tratados en ocasiones con música clásica. Un grupo de músicos de la orquesta más prestigiosa del país lleva un momento de alivio a quienes... Música para el alma es el nombre de un movimiento que se está expandiendo en Latinoamérica. Se trata de una iniciativa del violonchelista Jorge Berjero. Estoy agradecido por lo que estoy haciendo porque puedo vivir haciendo lo que amo, interpretar ópera. Estamos muy lejos del público, no tenemos contacto visual. Muchas veces estamos interpretando piezas largas y nuestros pensamientos están en otro sitio. No sentimos estar conectados al 100%. Nuestra profesión puede ser a veces una rutina. Tocamos en teatros, hacemos óperas y conciertos. De pronto nos dimos cuenta de que ser músico profesional puede tener un significado diferente. Eugenia, professional musician. Eugenia, profesional de la música, tenía 34 años cuando vivió una situación muy difícil. Le diagnosticaron cáncer. En sus últimos momentos comenzamos a acompañarla a ella y a otras personas en su misma situación con música. Traté de encontrar piezas cortas, conocidas, para permitir una conexión entre los músicos y las personas. Canciones como Sole Mio, que son muy conocidas y traen recuerdos, lágrimas o sonrisas. Canciones como Nessun Dorma, que permiten una catarsis, que fluya la emoción. Para mí, eso es curativo. Estábamos en Perú y había una señora muy mayor en la cama. Yo estaba con mi violonchelo. Al día siguiente la iban a operar y no sabía si iba a salir con vida. Contó que antes era bailarina, pero que ahora no podía bailar porque estaba muy enferma por su cadera. Era bailarina profesional. Solía bailar el cisne, una melodía que toco mucho, del Carnaval de los Animales.
Comencé a tocar esa canción y empezó a bailar con sus manos. She started dancing with her hands. Cada vez que cuento esta historia se me pone la piel de gallina, porque recuerdo este momento en particular. Fue muy potente. Aprendimos que con muy poco puedes tener una conexión con otro ser humano que nunca has conocido. Con música, con arte, puedes conectar directamente de una forma muy poderosa con alguien. Era mágico. No podía creer lo que estaba viendo en el momento del concierto. Lo primero que recuerdo es la reacción de la gente al escuchar la canción, escuchando la música y sus caras. Estaban extasiados. Lo recuerdo. Pensé que esto es poderoso, que puede cambiar cosas. El proyecto tiene la capacidad de hacer que la gente olvide sus circunstancias. Conectan con la música, conectan con los músicos, conectan entre sí. Es solo música flotando. Muchos músicos desean actuar gratuitamente y ofrecer lo que hacen a las personas que están en hospitales y que por su situación no pueden ir a teatros a escucharlos. Organizamos las cosas mediante el sistema de prueba-error. No tenemos un camino o un método para hacerlo. La idea es siempre la misma, ofrecer música en directo a personas con un alto nivel de sufrimiento por diferentes condiciones como enfermedad o pobreza. De esta forma, podemos traer un mensaje de esperanza, de alegría, y quizás los problemas por los que sufren desaparecen por un momento. Así terminamos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. No olviden enviarnos sus comentarios o proponernos otros temas de interés para tratar en nuestro espacio a través de nuestro email america-ahora@cctv.com. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.